y que es una situación en la cual puede salir, que no está sola y que busque apoyo. Esto es Sonido Violeta, el podcast en el que conversamos con expertos sobre temas de violencia por razones de sexo y género en el país, con un mensaje claro: la violencia no es normal. No esperes, actúa. Episodio 7. Construyendo espacios libres de violencia. Una voz que desafía la violencia de género en el contexto familiar e institucional. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de Sonido Violeta. Estamos hoy con una invitada muy especial. Ella es Olga Amparo Sánchez, feminista, activista e investigadora colombiana, autora de investigaciones y artículos sobre paz y mujeres, derechos sexuales y reproductivos, participación política y social de las mujeres, violencia contra las mujeres, feminismos, democracia y poder. Ha representado al gobierno colombiano y a organizaciones de mujeres en espacios nacionales e internacionales. Es impulsora con otras organizaciones de mujeres y mujeres de la creación de espacios y redes como la Casa de la Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica de la Mujer, Colombianas y Colombianos por la Paz, y ha recibido varios reconocimientos como la Antioqueña de Oro. Es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida a Sonido Violeta. Gracias, también un honor para mí ser invitada a estos podcasts que de todas formas creo que cumplen un papel fundamental en sensibilizar en temas tan complejos o en problemáticas tan complejas como la violencia que vivimos las mujeres a diario. Para iniciar, quisiéramos preguntarte cuáles son las mayores problemáticas que enfrenta la mujer en Colombia dentro de su contexto familiar, tanto en el ámbito rural como urbano. Las mujeres al interior de la familia, nosotras partimos también que estamos en una sociedad patriarcal, hegemónica. Desde ahí, las situaciones que viven las mujeres en la familia son diferenciales. No es lo mismo la situación que vive una mujer ubicada en una clase social de recursos suficientes que una mujer que ha sido empobrecida en la ciudad de Bogotá o como me preguntas también en lo rural, o una mujer negra, una mujer raizal, una mujer palanquera o una mujer indígena, una mujer campesina, que tiene que ver con lo que había dicho antes. No porque las violencias en otros sectores sociales de la sociedad no existan, sino porque en sectores de mujeres que han sido empobrecidos, pues las violencias, si se quiere, perdónenme en el concepto, son más dramáticas, son más groseras en el sentido de sus implicaciones y de las posibilidades o no posibilidades que les brinde la sociedad para salir de esa situación. Toda la interior de la familia, las mujeres viven violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia simbólica, violencia económica, es decir, que viven una situación muy compleja y nuevamente reitero, con situaciones más críticas frente a mujeres que viven en un municipio empobrecido como Buenos Aires, en el Cauca, donde muchas veces las mujeres para ciertas denuncias tienen que irse hasta la cabecera municipal o a veces ir hasta Santander de Quilichá, que es distinto a una mujer que vive en la ciudad de Bogotá o en Medellín o en Cali o en Barranquilla o en Bucaramanga, que son ciudades con más equipamiento social y posibilidades para que las mujeres denuncien, sean atendidas y sean protegidas. Esto no quiere decir tampoco que en estas grandes ciudades está solucionada la situación tan crítica de violencia contra las mujeres. Según lo que nos cuentas, ¿crees que en Colombia es predominante la violencia institucional? ¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones que podemos encontrar a este tema? Yo creo que hay una causa de raíz, si se quiere, es que dentro de la cultura o el sistema patriarcal, uno se considera que el cuerpo y la vida de las mujeres es de propiedad o de los varones de la familia, de los varones políticos, o es propiedad aún hasta de los estados. Cuando las mujeres llegan al sistema estatal de atención, protección, denuncia, se enfrentan con múltiples problemáticas.
Una de ellas es la violencia institucional, como usted dice, que se traduce en qué? Se traduce en no creerle a la mujer, revictimizarla, dilatar las decisiones que tienen que tomar, por ejemplo, decisiones de protección, dilatar los procesos de investigación, considerar que ellas son responsables de la situación de violencia. Todo ese conjunto de prácticas de la institucionalidad que uno les podría decir son violencia institucional contra las mujeres, se traduce en que entonces las mujeres cada vez desestiman más el denunciar, porque dicen, pero yo para qué denuncio si me van a decir que yo fui la culpable de que por qué me vestí o por qué salí, o me van a decir que es que yo tengo que negociar con mi esposo que me maltrate y que tenemos que llegar a un acuerdo. Yo le voy a dar 2 datos. En este país hasta octubre, de enero a octubre, habían pasado 446 feminicidios. Y a octubre de este año, entre enero y octubre, se hicieron 36.000 denuncias por violencia al interior de la familia. Esto está hablando de una magnitud de una problemática y es una guerra que se ha declarado en el espacio privado y que tiene también connotaciones en lo público, pero básicamente en lo privado. Dado este panorama que nos presentas, ¿qué importancia tienen los colectivos feministas para reivindicar o visibilizar los derechos de las mujeres que son violentadas en su contexto familiar? Gracias al trabajo sistemático, comprometido, en el insistir, persistir y resistir y exigir, se han hecho avances importantes, como decía antes, hay un avance muy importante en leyes, pero quizás uno de los avances más importantes motivado o impulsado por el feminismo es que cada vez las mujeres estamos menos dispuestas a aguantar situaciones de violencia. Cada vez más las mujeres estamos dispuestas a romper relaciones violentas. Cada vez más las mujeres estamos dispuestas a no callar. Cada vez más las mujeres estamos dispuestas a denunciar que no necesariamente pasa por la institucionalidad jurídica, sino a denunciar socialmente. Y creo que eso se debe a que el feminismo ha contribuido a desnaturalizar y a desnormalizar las violencias. Cada vez más también los medios de comunicación son más cuidadosos en la información sobre violencias. Se ha ganado en que ya no se hable mayoritariamente de crímenes pasionales, sino de feminicidios. Digamos, hay también una mirada desde los medios importantes. Nos falta mucho por recorrer, pero yo creo que donde estamos mejor que nuestras madres, estamos mejor que nuestras abuelas en el sentido de que en la violencia se puso ya la exigencia de la eliminación de las violencias contra las mujeres, se puso en la agenda política de todo el país y del continente, ¿no? En esa perspectiva no quiero dejar un panorama pesimista, está muy crítico, pero hay herramientas para enfrentarlo. ¿Cómo podemos como ciudadanía unirnos a la defensa de las mujeres que están en riesgo o son víctimas de violencia? Yo voy a enumerar una serie de acciones que no son primero a una, segunda a una. Me parece que hay un paso importante y es que los varones rompan el pacto de impunidad que tienen entre ellos o que tienen entre ustedes. ¿Qué quiero decir con eso? Decir, en una denuncia, las mujeres hacemos una denuncia de una situación de violencia, entonces todos los varones que están al lado, en el entorno de quien es denunciado, empiezan a subvalorar la denuncia, a revictimizar a esa mujer y a, en alguna medida, tener cierto silencio. Yo creo que los varones tienen que empezar también a denunciar la violencia que otros varones ejercen sobre las mujeres. Una otra acción es que la sociedad tiene que empezar, y la sociedad es un etéreo, pero son a través de las organizaciones sociales, la iglesia, la institución educativa, tiene
empezar a denunciar esas situaciones. Entonces, mientras que la institucionalidad educativa, las iglesias, las organizaciones de derechos humanos y los varones no asuman una sanción moral y ética frente a quienes ejercen violencia. Y una sanción, cuando hablo de sanción, no pasa necesariamente por la sanción jurídica. Muchas veces es más significativa una sanción de tipo ético y social que todo el proceso jurídico. Eso no quiere decir que entren en antagonismo, ¿no? No lo quiero poner como antagónicos, sino que es necesario una sanción, que se sancione a quienes ejercen violencia contra las mujeres. En los territorios alejados, siempre las mujeres encuentran dificultades al momento de desarrollar un liderazgo, de trabajar por las comunidades. En ese sentido, ¿en qué ha avanzado el Estado colombiano para su protección y en qué ha fallado? ¿De qué manera se puede prevenir y eliminar esta violencia hacia las mujeres lideresas? Las violencias están pluralizadas, articuladas, es decir, el Estado colombiano ha avanzado gracias a las presiones del feminismo de las organizaciones de mujeres. Hay un plan de garantías para el ejercicio, para la protección del ejercicio del liderazgo de las mujeres, de la participación política, de las defensoras de derechos humanos. Hay una legislación, como digo, que si se pusiera, ¿qué es lo que falta? Voluntad política. Voluntad política que se expresa en, uno, el reconocimiento que las mujeres merecen igual protección que los líderes y los defensores de derechos humanos. Voluntad política que significa que las acciones de protección para las mujeres o de atención tienen que ser diferenciales. Tiene que ver con la destinación de recursos, con que las autoridades locales y los gobiernos locales se comprometan seriamente con la protección. Porque ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a rodar el balón, eso es responsabilidad de lo nacional, nos dicen en los territorios. Y uno iba al nivel nacional, y entonces dicen, no, eso es responsabilidad de lo territorial. Entonces, una pelota que se tiran constantemente, que tiene que ver con los grandes vacíos que hay de la coordinación nación, territorio, territorio, nación. Creo que se tiene que traducir en voluntad política que pasa por protección, pero también por transformación de los imaginarios de que los liderazgos de las mujeres son vitales. Nosotras hemos venido haciendo un trabajo de indagar sobre imaginarios, sobre la participación de las mujeres, qué es lo que piensan en los territorios. Y, por ejemplo, algunos imaginarios que hay es que si una mujer llega a un puesto de liderazgo es porque tuvo relaciones sexuales con un líder del territorio y que no es por sus capacidades, sus habilidades, sino porque un varón la puso ahí. Entonces, todo eso contribuye también a colocar a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Gracias, Olga, por darnos este contexto. ¿Qué sueñas para la mujer en Colombia? Que puedan ser y estar en esta sociedad, que puedan ser y estar libres de violencias y de explotaciones y opresiones, que puedan realizar lo que quieren en su vida, que puedan morir de viejas sin necesidad, sin que sus vidas sean truncadas por las violencias. No diría que sueño la felicidad, porque la felicidad es tan esporádica, pero sí que podamos ser y estar en este mundo. Por último, ¿es posible que te esté escuchando una mujer que está en situación de riesgo o que es víctima de violencia? ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle? Yo creo que un primer mensaje es que esa situación no se la merece y que ella no es responsable de ella. Y que es una situación en la cual puede salir, que no está sola y que busque apoyo en su entorno familiar, con sus amigas, que hable de ello, que no se tiene por qué avergonzar, porque el que se tiene que avergonzar es quien la golpea, quien la maltrata, quien la viola, quien abusa de ella. Yo le daría pues el primer mensaje, que no está sola. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos aquí en Sonido Violeta, y a toda nuestra audiencia un abrazo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerda, la violencia no es normal. No esperes, actúa.
Colombia, potencia de la vida.